La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana. Hola, muy buenos días. Hoy es jueves 8 de junio. Rosa María Palacios. ¡Jueves! Solo falta un día para el viernes. Muy buenos días, amigos, en todo el Perú. Aquí en Lima amanecemos ya con más frío. Ahora sí, ¿no? Salvo nuestro colega periodista que tiene el termostato malogrado, ¿ya? Y todo el día se muere de calor. Te digo una cosa, este es mi clima ideal. Ya, Esta es la claro. clima que yo extraño. He extrañado por meses. Este es lo Sí. que a mí me gusta, así, friecito. Claro, O sea, y en la noche neblina. te llevo a Puerto Maldonado y te mueres. ¿O no? No es mi clima. Por Dios. Bueno, y en otros ambientes, para hablar de clima, Así es. una buena noticia. A ver, empecemos con una buena noticia de la mañana. Por lo menos, en la Comisión Permanente ha tenido la decencia de formar un grupo de trabajo para evaluar la destitución del Contralor. Ya, no lo ha destituido, porque tiene que escucharlo, lo cual está muy bien. Yo no creo que tengan que formar un grupo de trabajo. Si son 20 personas, han debido citarlo, escucharlo, ¿no es cierto? Y una vez que escucharlo, votar. No hay mucho, pues, en este caso, ¿no? Pero, en fin, hay quienes decidan hacer un procedimiento un poquito más sosegado. Está bien, no hay ningún problema que lo hagan. Lo único que sé es que cada día el Contralor, pues, como dicen, es como la uña de gato, ¿no? Cada día le encuentran más propiedades. Entonces, cada día va a ser peor, porque hay más y más y más información que no favorece en absoluto al Contralor y que dice una cosa que sí le doy la razón a Javier Velázquez Quesquén. El Congreso anterior debió haber investigado más el desempeño del Contralor como vicecontralor y como gerente general de la Contraloría. Porque los hechos que se le imputan son, la mayoría, él es Contralor, no tiene ni un año, la mayoría durante su mandato como vicecontralor y en general como funcionario público. Entonces, ahí faltó tal vez una investigación más cabal. Ahora, les digo una cosa, de sus cuitas sabía toda la Contraloría, porque la cantidad de información que gente de la propia Contraloría está mandando es abultada, ¿no? El informe de Daniel Llovera, el primero que saca, es de un trabajador de la Contraloría, de un auditor, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de que la propia gente de la Contraloría le sabe todas. Y si está saliendo información, sale de esa fuente. Entonces, tú no puedes tener a una persona absolutamente cuestionada por sus subordinados que le saben cosas que no son correctas. Entonces, ¿cómo va a ser el jefe? ¿Cuál es la rectitud moral, la integridad que inspira a sus subordinados? Eso no es posible. Esperemos que el Congreso lo resuelva pronto. El fujimorismo ha querido decir ayer que nosotros no blindamos a nadie, ¿no? Pero hay que decir que el fujimorismo vive en este momento pues un terremoto adentro, ¿no? Lo que ha revelado Patricia Donaire es algo que se ha dicho, yo lo he dicho el año pasado, revisé la columna ese Lágrimas en el baño, de cómo maltrataban a las mujeres provincianas en el fujimorismo. Yo ya lo había contado en octubre del año pasado, noviembre del año pasado. Hoy día Augusto Álvarez también lo volvió a hacer ya con más detalle en su columna. Se reúnen el lunes al mediodía, la jefa, o sea, Keiko Fujimori y su alter ego, que es Ana Vega, que de verdad parecen, no sé, estos personajes de caricatura, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Complotín y complotón, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es esto, no? Pinky y Cerebro. No sé cuál es la dos de Cerebro y cuál es Pinky, pero de verdad, vamos a destruir el mundo. Entonces, ¿tú te acuerdas de ese dibujo de Pinky y Cerebro? Claro que sí. Ya, bueno, entonces Ana Vega y Keiko Fujimori fungen de estos personajes y se reúnen con 12 congresistas, conocidos como la mototaxi, ¿no? Así es. Y la lista está ahí, que son todos los que compiten por ser presidentes del Congreso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente está Luz Salgado, pero está Salaverry, Alcorta, Galarreta, Becerril, Bartra, digamos, el cogollito, que como tienen, digamos, el dedo impuesto en la frente por la jefa, cualquiera de estas dos, se pasean, dice Augusto Álvarez con razón, con una arrogancia en la bancada, y al día siguiente, que tienen reunión de la bancada los martes a las 6 de la tarde, los 72 se sientan a recibir órdenes. No hay ningún debate, ninguna discusión. No. Acá tú agradece que estés acá. ¿Ya? Agradece que te damos un sueldo del Estado. ¿Ya? Dale tu alícuota a Keiko Fujimori y votas mañana como nos da la gana. Entonces la gente se harta, pues.
ese tipo de UKC se quiso imponer en el toledismo, le duró poco a Toledo, lo mismo quiso hacer Humala, se le fue toda la bancada. Keiko lo puede lograr, ¿por qué? Porque todos esperan reelegirse. El único interés de un congresista es reelegirse. De verdad, desde el primer día llega al Congreso y quiere reelegirse. Entonces, si Keiko es el vehículo para reelegirse, perfecto. Pero si Kenji es el vehículo para reelegirse, imagínate, ¿por qué van a estar ahí aguantando? Y supongamos, pues, que Kenji se convierte en el vehículo para la reelección. Mira la cara de Ismael. ¡Ay, qué miedo! No, pues, dicen, ya, pues, ¿para qué? Entonces, no voy a aceptar más humillaciones. Y, obviamente, Patricia de Donaire ha explotado porque ella considera que se le ha humillado. Si estuviera en el cogollito, no estaría haciendo la pataleta que ha hecho. Pero no está, pues, en el cogollo. Entonces se le ha maltratado. Y la verdad es que Miguel Torres no tiene ninguna experiencia ni cintura para manejar una situación. Le han dicho cosas horribles, ¿no? Sácate el biberón, los pañales, ponte pantalones. Ponte los pantalones. A grito. O sea, además le apagó el micro. Le apagó el micro. Nada bien, le apagó el micro de bote, pues. ¿Tú crees que no va a gritar? Va a gritar como una loca, pues. ¿Cómo se te ocurre apagarle el micro? Que realmente que poca experiencia, la verdad. Pero en fin. Eso en el lado del fujimorismo. Y en el lado del Poder Judicial, un verdadero escándalo. Y ayer nosotros dimos cuenta de la liberación de Félix Moreno. Y sobre eso yo quiero decir algo que siempre ha sido mi posición. Yo creo que la prisión preventiva tiene que ser, como dicen, residual. Se las tienes que dar a personas peligrosas. Es decir, a una persona que tiene peligro de fuga o que representa, ¿no es cierto? Por ejemplo, un pedófilo que va a volver a atacar niños, un psicópata que está, en fin, obsesionado con matar y va a seguir matando. Yo sí creo que personas que representan un peligro social o personas que tienen peligro de fuga, sí, efectivamente, tienen que tener una prisión preventiva, pero son las únicas. Entonces, ¿qué le correspondía al señor Félix Moreno? Un arresto domiciliario, pero no regresar, pues, a la chamba de presidente regional o gobernador regional, que de donde ha robado, pues, ha robado de ahí. Es como si tú, no sé, lo chaparas al choro con las manos en la masa y lo regresaras a la masa, para que siga robando, ¿no? Eso no es posible. Pero, en fin, eso puede ser una discusión, ¿no es cierto? Cambio de óptica, lo han dejado en libertad, pero con comparecencia restringida, ok. Pero lo grave es lo que me enteró en la tarde, gracias a Ronald Gamarra, que ha analizado la resolución, y señala que la resolución indica que no hay indicios de culpabilidad en el señor Félix Moreno. Eso es lo que dice, que lo que ha presentado la Fiscalía no constituye indicios de culpabilidad. O sea, 2 testigos, uno con colaboración eficaz. Claro, lo que dice el juez es que esas colaboraciones todavía no terminan de materializarse, pero están en proceso, ¿no? La plata, la cuenta, la offshore, los hijos exteriores de riqueza. O sea, es como si tú me dijeras, quiero encontrar al ladrón con la pistola en la mano, que le esté saliendo humo y el muerto al lado. Bueno, no, así no es, pues, en corrupción. Entonces, que diga que no hay indicios, cuando tienes la plata, la cuenta, el offshore, los testaferros, los tramitadores, los brasileros que confiesan, o sea, absolutamente todo, y el señor sale. Entonces no, discúlpenme, pero acá hay un problema con el juez. Acá no. Eso es, o sea, no es un problema de presión mediática, es un problema de 1+1. Reitero, yo no creo en la prisión preventiva para una persona que no tiene peligro de fuga, y este señor no se ha fugado. Entonces podrían haberle dado, sí, un arresto domiciliario, no mandarlo a trabajar de nuevo a la región Callao, donde espero, pero no va a suceder, que los miembros del consejo, ¿no es cierto?, digan, oigan, un momentito, el consejo regional no admite que una persona que está acusada por recibir una coima, por haber hecho una obra en esta misma jurisdicción, regrese a presidirla. Pero no lo van a hacer, pues, porque todos son del mismo cogollo, ¿no? Todos son del mismo cogollo. Entonces, lamentablemente, la imagen del Poder Judicial en esta mañana es un desastre. Una imagen que ya se refleja en la opinión pública. Por cierto, si tú consultas a cualquier persona, esto desacredita al Poder Judicial. Y bueno, lamentablemente la gente le echa la culpa al gobierno como si tuviera algo que ver en este asunto. No, en este asunto nada que ver, en otros sí. En otros sí. Ahora, ayer fue consultado el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, sobre este caso y le ha dicho que se debe respetar el fallo dado en esta instancia. Bueno, no queda otra. No queda otra. Aunque no nos guste, dijo, ¿no? No, sí, ya sé. Y el problema es que este es un fallo que viene en apelación.
Entonces, ¿a dónde diablos vas a apelar esto? ¿No? Yo, la verdad, me he quedado muy, muy sorprendida, porque esta situación, la verdad es que era inesperada. Se suponía que había un ánimo del Poder Judicial y del Ministerio Público en perseguir la corrupción. Y no se está persiguiendo. Miren, en el caso de Odebrecht están pasando cosas que son muy raras. Por ejemplo, la Fiscalía ha decidido no investigar a Odebrecht, y no investigar a Graña Montero, y no investigar a JJC, contratistas generales, y no investigar a ninguna de las empresas, porque lo que están negociando en Brasil es la delación contra personas puntuales en el Perú, funcionarios públicos. Pero que lo digan, porque si no parece un acto de encubrimiento. ¿Ok? Y dos, no pueden hacer eso sin no tener un marco legal. O sea, eso se llama omisión de denuncia. Y la fiscalía, los fiscales que están metidos en esto pueden ser procesados posteriormente por omisión de denuncia. Aun cuando le ofrezcan a los brasileros el oro y el moro, no les pueden ofrecer una inmunidad absoluta, porque en el Perú no existe leyes que ofrezcan inmunidad absoluta. Y el Congreso no las está tramitando y el Ministerio de Justicia no las está solicitando. O sea, para en el año 2001 se armó un marco legal en el Perú. Se armó un marco legal para la colaboración eficaz que no existía. Y que fue en ese momento suficiente para darle amparo a Pinchi Pinchi y a todos los demás para que hablen, porque sin ellos no se podía, ¿ok? Pero eso funcionó en ese momento. Hoy, como esto es un mega caso internacional, donde los procesados en Brasil están siendo también investigados en 12 países, tendrían que afrontar 12 condenas. Entonces dicen, no, que me condenen en mi país y yo negocio todo lo que quieran, pero a mí no me condenan nada más que en mi país. ¿Parece lógico? Sí, parece lógico. Muy bien, pero esa base legal para que tú le reconozcas la condena en otro país a otra persona como válida por los delitos cometidos en no existe en nuestra legislación. Entonces, ¿qué acuerdos puede hacer el fiscal de la Nación sobre la base de su palabra? ¿No es cierto? Pero en fin. Bueno, y esas son las cosas más importantes que han pasado entre ayer y hoy. Un pequeño dato que publica hoy el diario de la República que nos ha llamado la atención. El señor Félix Moreno ha pagado una caución de 100.000 soles para salir. Billete tiene, hijo. No, el tema es de dónde, ¿no? ¿De dónde pecata mía? Si no es de la sacristía. Obviamente. Plata tiene, yo no le discuto sus méritos, ¿no? Plata tiene. Bueno, el presidente de la República está de gira en Europa, está en Francia, lo cual es estupendo, porque la verdad, francamente, la relación con Francia iba pésimo, como les he contado yo, y me alegra mucho que la Cancillería haya volteado esa situación, porque iba muy mal. Y es muy importante esta gira a Europa del presidente de la República. ¿Por qué? Vamos a explicarle a usted, señora, que me está escuchando. ¿Por qué? Porque fíjense, si no viene inversión al Perú, o sea, la capacidad de invertir nosotros mismos nuestros recursos en el sector privado es limitada. El Estado vive de nuestros tributos. Nuestros tributos se generan de la ganancia que obtiene el sector privado. El Estado se lleva de tu trabajo y de tu empresa el 30%. Muy bien. Si no hay inversión, ¿no es cierto? No hay empresa. Si no hay empresa, no hay utilidades. Si no hay utilidades, no hay tributos. Entonces, por un lado, el Estado no recibe nada, y por otro lado, no hay trabajo, no hay consumo, y la economía se estanca. Nuestra economía en este momento está estancada, desacelerada, dicen los economistas, pero ya estamos tan desacelerados hace tanto tiempo que en realidad estamos estancados. A un crecimiento de 2.5, 3, el país no llega a satisfacer las necesidades de su población. Necesita crecer a un ritmo de 6% anual durante 20 años, eso se ha hecho siempre, muy bien. Pero eso no se hace porque nos ponemos todos a rezar y sucede, no. Se hace, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Se hace porque haces a este país atractivo para la inversión privada. Cosa que hace Chile activamente. Cosa que hacen también los demás países. Yo acabo de estar en Australia, todos compiten. Toda Latinoamérica compite para traer a inversión privada grande, buena, en infraestructura, en minería, en lo que usted quiera, en servicios, en lo que quiera. Pero la trae como bajo condiciones de estabilidad jurídica, ¿no es cierto? Dice, oiga, perdón, acá se respeta la ley, acá tenemos un poder judicial honrado, acá no tiene que pagarle coima a nuestros funcionarios, ¿no? Entonces, en un ambiente en el cual hay esa apertura a la inversión. El presidente se va, ¿no es cierto?, a Francia. Está en Francia.
El Perú en el gobierno anterior le compró un satélite a Francia, al gobierno. Ahora, no lo hace pues el gobierno, no se siente el ministro a hacerlo él. Contrataron a Airbus, una de las compañías más grandes del mundo en hacer, además de aviones, satélites. Muchos de los aviones en los que usted se habrá subido en su vida, si se ha subido alguno, es de Airbus. Si no es de Boeing, es de Airbus. Muy bien. Esta compañía inmensa es un satélite, lo entregó, el satélite está funcionando, etc. Se va a Francia, donde los franceses que hicieron el satélite con un tratado con el Perú, ¿no? Y Luciana León saca un informe diciendo que esa compra es trucha, pues, ¿no? Que esa compra es más o menos, ¿no? Ahora, informe que no hemos visto, porque yo he invitado hoy, estará con nosotros Pedro Cateriano, y quería leer el informe, pero la señorita pues no ha colgado el informe, y mientras no cuelga el informe la señorita congresista, no lo podemos leer, pero según ella, y según lo que dijo, había responsabilidades en la compra del satélite. Cuando el presidente está en Francia. O sea, no sé, ¿no? Alan García se asiló en Francia tantos años. No sé si tendrá tino o no para ver lo que está haciendo, pero, o sea, esa compra de satélite ya se la revisaron en Cateriano, ya lo dejaron calato en la calle, lo volvieron a vestir, lo volvieron a caratear y no encontraron nada. ¿Por qué esta señorita sale a decir esta barbaridad la semana que el presidente, el día que el presidente está en Francia? Hubiera esperado hasta la próxima semana, pues aunque sea, ¿no? Cuando el Perú está tratando de mejorar su relación con Francia, además. Ay, Dios mío, peligrosa es la tía. Pero en fin, vamos a escuchar, antes de empezar, va a estar con nosotros Pedro Cateriano, las contradicciones de Luciana León, que es una cosa impresionante. El presidente se va a Francia, dice que hay irregularidades en la compra del satélite, o sea, la embarra la misma semana, pero hace unas semanas, no hace unos años, hace unas semanas, ella dijo esto, escuchemos. Con mucha minuciosidad, y la verdad lo que hemos conversado y la conclusión a la que hemos llegado con el Contralor es que no ha habido mayor irregularidad en la compra, ni en la modalidad de compra, ni en el hecho que se haya comprado este satélite en sí. Lo que habría como irregular sería el plazo de lanzamiento de este satélite. Debió hacerse en abril, se va a hacer en septiembre. Eso sería lo único raro, irregular en este caso. Y ya será pues los responsables que digan por qué han tenido que pasar 4 meses, 6 meses, etcétera. Bien rara la historia, ¿no? O sea, dice que no hay, después dice que sí hay, pero lo dice en la semana en la que el presidente va a Francia. Casi parece un boicot a la visita del presidente Kuczynski a Francia. Ahora, no ha tenido coraje de publicarlo todavía, porque de repente le habrán dicho, oye, Francia es amigo de Alan García, ¿no? Ten cuidado, no sé. Ya, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Pedro Cateriano. Atención todo el Perú, expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Defensa y una persona harto investigada, pero harto investigada desde que dejó el poder en julio del año pasado. Vamos a una pausa y volvemos. Ya está usted en el centro de la información. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también estamos a esta hora en vivo con nuestras emisoras hermanas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en Facebook Live a través de la cuenta de Radio Santa Rosa. Rosa María. Efectivamente está con nosotros Pedro Cateriano, ex ministro de Defensa, ex presidente del Consejo de Ministros, que le tocó además terminar la etapa del gobierno anterior luego de la censura de Ana Jara. Ha sido en los últimos meses un caserito del Congreso de la República, porque va bastante seguido, más que congresista creo, más que Kenji por lo menos ha ido, y vamos a conversar sobre estos procesos. ¿Cuántos procesos tiene un exministro? Digamos, para que Fernando Zavala se vaya haciendo la idea. A ver. Muy buenos días. Buenos días. Judiciales, la verdad, innumerables, que no los tengo en la memoria, porque de repente puede aparecer una acción de amparo en Arequipa por un pago que no se les hizo a los jubilados, puede aparecer una denuncia en Amazonas por un incidente que ocurrió en un cuartel. Entonces, ahí sí no llevo la cuenta. Pero en el Parlamento tengo la investigación que ya culminó el congresista Becerril sobre la supuesta usurpación de funciones. Y tengo la investigación que también ha concluido la congresista León, en donde, porque hasta ahora no ha publicado el informe, como bien lo has mencionado,
estaría siendo acusado por la compra del satélite, por la compra de los helicópteros a Rusia, por la compra de los aviones Spartan a Italia, por la compra de... y además por otros temas, como por ejemplo los ascensos a raíz del informe Bernales, aparentemente también por algunas denominadas por la Comisión injerencias políticas, según ellos, en el BRAEN. Ahora, en este caso, digamos, este informe pasa a Fiscalía, como sabemos bien, Fiscalía probablemente lo archive. Pero lo que hay es una serie de acusaciones, digamos, de carácter político, que son extrañas. Lo acusan, por ejemplo, de lo que ella ha señalado, de reunirse o coludirse con gobiernos extranjeros. Con Exacto. lo cual está acusando de delitos a funcionarios extranjeros también. Bueno, franceses, italianos, claro, o sea, todos van presos. Yo he recibido, ¿no es cierto?, comunicaciones de la comisión en donde me imputaban colusión ilegal por haberme reunido con los ministros de defensa para ver cosas de la relación bilateral. Claro. Francia, Italia, O sea, Rusia. por el mero hecho de reunirse y discutir los temas que tenían que discutir en la negociación, ya eso es colusión para la señora. Claro. Con lo cual, es colusión itadosa, con lo Claro. cual tenemos un problema ya de internacional. O sea, el Perú está rompiendo casi relaciones con todos los países porque sus funcionarios son unos corruptos. Bueno, y además negociación incompatible. Que Claro. también para la negociación incompatible Claro. se requiere que la otra parte ilegalmente participe. Es Así decir, es. estaría la Comisión de Defensa acusando también a gobiernos y empresas que, dicho sea de paso, pertenecen a la OCDE, es decir, que tienen que cumplir con estándares internacionales de rigor, también de corrupción. Ahora, esta acusación de colusión y negociación incompatible todavía no la hemos visto en blanco y negro. No, O sea, que todavía no sabemos de qué lo acusan. no, la congresista León hace algunos días se presentó el día lunes en una radio Sí. y dijo que habían llegado a la conclusión que habíamos cometido irregularidades. Muy bien. Cuando le precisaron qué irregularidades, ¿Qué dijo delitos? no irregularidades, sino delitos penales. Es decir, sentenció. Muy Ni bien. siquiera dijo presuntos, Bueno, sino aseveró que se han Ya, cometido ¿y delitos. cuáles ¿no? dijo? En ese momento no dijo cuáles. Ah, ya, o sea, ni siquiera sabemos cuáles. Ya. Lo que afirmó fue que el lunes a las 3 de la tarde iba a publicar el informe en el portal del Congreso de la República, pero este hecho no ha ocurrido Claro. hasta ahora. Y esto mientras el presidente de la República está en Francia. Claro, el mismo día que parte a Francia el presidente de la República hace este anuncio público la congresista León. Ahora, yo recuerdo que el congresista, el embajador francés que fue a la comisión, pero es que la dejó en ridículo mal, ¿no? Pero en fin, o sea, la dejó en ridículo mal porque realmente estaba acusando al gobierno de Francia. O sea, eso es bien grave. Sobre todo, ¿por qué razón? Porque este acuerdo de gobierno a gobierno es el único que tiene el rango legal de tratado ejecutivo internacional. Ya. A diferencia del resto de acuerdos de gobierno a gobierno, este sí fue al Congreso. Ah. ¿Por qué? Porque siendo un tratado ejecutivo internacional, de acuerdo al artículo 57 de la Constitución, para que tenga plena validez legal, aunque el presidente lo suscribe previamente, requiere la convalidación del Congreso. O sea, es un tratado como Tratado dice. Ejecutivo Internacional, Claro. ¿no? Entonces, Y también lo mismo en el Congreso de Francia. en Francia, bajo las reglas del Consejo de Estado francés. Muy bien. ¿Por qué razón menciono esto? Porque las comisiones de Relaciones Exteriores y de Constitución del anterior Congreso revisaron, Claro, dictaminaron. y acá te traigo el dictamen con Claro. el voto favorable de los congresistas de Fuerza Popular. Ningún congresista de Fuerza Popular Sí, pues. que integró la Comisión de Relaciones Exteriores de ese entonces votó en contra. Es más, la congresista Salgado, que a lo largo de todo el proceso se opuso a la compra del satélite, tampoco votó en contra, Claro. se abstuvo. Claro. Entonces, sí, y no es como ha sostenido la congresista León, que el Congreso solo se pronuncia sobre la forma y no el fondo. Si uno lee todas
todas las páginas de este dictamen, constata que se pronuncia sobre la evaluación de las 4 propuestas, con lo cual se desbarató la idea de que solo había un proveedor único, que no se evaluaron otras propuestas. Se evalúa también el procedimiento de calificación. Acá se sostiene que hubo negociación incompatible y colusión ilegal. En la compra del satélite es el único caso en donde una comisión técnica integrada por oficiales y técnicos del CONIDA calificaron individualmente las características técnicas, económicas y financieras de las propuestas. Y sus posiciones, es decir, sus votaciones, constan en acta. Porque generalmente, ¿qué es lo que ocurre en los procesos de concursos públicos, licitaciones públicas? Las comisiones firman el acta final con la resolución. Exacto. Se resuelve comprar. Pero no suelen dejar constancia de las posturas individuales. Claro. Cómo califiqué el tiempo de duración del equipo, cómo opera el ente, claro, la transferencia tecnológica, el soporte. Claro. Porque, ojo, si uno habla de negociación incompatible o colusión ilegal y parten del supuesto de que acá ha habido un arreglo, ese arreglo ilegal supuestamente tendría que haber sido ejecutado a través de órdenes. Lógico. De órdenes directas, verbales, escritas o de intermediarios. La Comisión de Defensa presidida por la señorita León ha tenido la oportunidad de tener enfrente a todos los oficiales, incluido el general Carlos Rodríguez, que presidió la COTE, el comité técnico, y preguntarles: ¿usted recibió alguna orden del expresidente Humala, alguna orden del exministro de Defensa Cateriano, sugiriéndole, obligándolo a calificar como ganador a la empresa francesa? Y no ha ocurrido esto. No ha ocurrido tampoco a nivel de fiscalía. ¿Bajo qué pruebas pueden acusar de irregularidad? Eso es lo que hay que preguntar. ¿Y cuál es el dolo? No conocemos ni el dolo, ni las pruebas, nada. Es más, porque yo solamente he tenido la información a través de los interrogatorios de los periodistas a la congresista León, le pregunta cuáles son las pruebas, ¿no? Porque yo he exigido, lo he dicho en la propia comisión, ustedes han tenido acá a todos los miembros de las comisiones y a todos la oportunidad de interrogarlos respecto a si han recibido órdenes ilegales, han sido amenazados, se les ha sugerido, y no han llegado a ninguna conclusión. Entonces, a través de reuniones públicas, porque todas las reuniones que yo he sostenido con los ministros de Defensa y funcionarios... De otros países son públicas, son con agenda. Y no solo eso, están publicadas las fotografías en la página web del Ministerio de Defensa, www.mindef.gov.pe. Aquella persona que desee indagar respecto de todas las reuniones que he sostenido, están ahí, no solo las fotografías, sino las notas de prensa. Claro. Sacadas de contexto, esas fotografías o esas reuniones pueden decir cualquier cosa. Claro, pero siempre fueron en el ministerio, siempre fueron con una reuniones agenda. Oficiales, los viajes aprobados con resoluciones supremas al exterior. Claro. Entonces, ¿de qué colusión ilegal, de qué negociación incompatible estamos hablando? Bueno, vamos a dejar el tema técnico porque me queda claro esto, pero... Si me permites retornar al tema legal, porque es muy importante. ¿Qué es, en el derecho internacional público, cuál es el máximo compromiso de un Estado? No es una garantía, no es una carta fianza, es su palabra. Y su palabra se expresa a través de un principio que es la piedra angular del derecho internacional público. El pacta sunt servanda. Claro. Los acuerdos internacionales se cumplen de buena fe y se ejecutan de buena fe. Entonces, la máxima expresión que tiene un Estado para comprometerse con otro es la suscripción de un tratado internacional. Sí. No es la de un acuerdo comercial, no es la de una garantía económica. Claro. En estos casos, los gobiernos, a través de estos compromisos, específicamente en el caso francés, han dado la máxima garantía jurídica que puede dar un Estado, que es un tratado internacional. Y además ha permitido, a través de su apoyo, que no solo compremos el satélite, sino que tengamos la posibilidad de acceder al sistema satelital francés. Claro. Y cuando pasan los satélites franceses encima del territorio nacional,
podamos también bajar imágenes satelitales de los satélites que son propiedad de Francia. Claro. Y Francia, con justa razón, para poder llevar adelante este procedimiento, nos pide unas garantías mínimas de seguridad, de reserva y de secreto, que es normal. Claro. Pero acá también se ha reiterado tanto que este ha sido un proceso secreto, que hay gente que cree que ha sido secreto. El proceso ha sido público. Los decretos supremos que declaran de interés, los pagos, todos han sido publicados en el Diario Oficial del Peruano. Además, Lo que ha sido reservado y en la etapa, obviamente, en que se hace la calificación es la documentación que presentan los postores, obviamente, que es algo normal, claro, por las razones claro, que estoy diciendo, al margen de los derechos de propiedad, etcétera, que concurren en claro, toda clase de estos procesos. Ahora, vamos al tema, yo creo que de fondo. Sí. O sea, el satélite está funcionando bien, Luis Herbaz, caracho, ya, bueno, perfecto. ¿Por qué lo persiguen? O sea, ¿por qué Luciana León, aprista, tiene esta obsesión con usted? Lo ha citado varias veces, además. No una, varias. Bueno, y he concurrido en todas las oportunidades. Me imagino que sí. He respondido todas las respuestas de los congresistas. Ciertamente no escuchan razones, es como hablar ante un muro. Claro. A mí me sorprendía, por ejemplo, que los congresistas prácticamente leyeran los cuestionarios Bueno, con los cuestionamientos. Bueno, no es novedad, ¿no? Se los preparan sus asesores, ¿no? Pero repitiendo argumentos de intereses de gente que boicoteó a lo largo del tiempo este proceso. Ajá. ¿No? De los Entonces, proveedores. de uno, no de los proveedores necesariamente, Ya, pero de una persona que es, en este caso, la que ha venido a lo largo de estos años boicoteando la compra el específica alcance, del la compra del satélite. satélite. ¿Quién es quién? ¿Se puede saber? Un ingeniero de apellido Santisteban, Ya. que a lo largo del tiempo se presentaba como un experto, Ya, pero no tenía fue ninguna expertise. una persona que en su momento tuvo un negocio vinculado a este quehacer. Entonces, sorprende, eso sí, que congresistas que supuestamente actúan de manera independiente no solamente apliquen los criterios y no hagan la función de manera independiente, sino que además repitan casi literalmente las preguntas o interrogantes de esta Ahora, persona. lo ¿no? acusan también de la compra de otros bienes. ¿No es cierto? Las Sí. compras hay que decir una cosa, las compras de armas siempre han estado sujetas a escrutinio porque, bueno, lamentablemente en la historia del Perú, ahí tenemos el caso de Vladimiro Montesinos y tantos otros en el gobierno militar, de ahí salía la cosa. Es decir, todo muy bien, pero te ponían tu alícuota, ¿no?, en algún paraíso fiscal en Liechtenstein o lo que fuera. Entonces, claro, eso no se lo han podido probar a usted ni a Ollantumala, pero normalmente esa es la imputación. A ver, Rosa María, fíjate. Como ministro de Defensa, yo procuré que todos estos actos sean de dominio público. Ujú. Concurrí a informar permanentemente al Congreso de la República, de manera voluntaria, y además acaté todas las citaciones. Estos casos fueron vistos por distintas comisiones, bicameral de presupuesto, las adquisiciones, yo las sustentaba públicamente en el Pleno del Congreso, fueron aprobadas en las leyes de presupuesto, ley de endeudamiento. Culminados los procesos, fueron aprobados por la Subcomisión de Adquisiciones del Congreso, que también integraba Fuerza Popular, y en simultáneo informé permanentemente a la Contraloría General de la República. Por esa razón, por ejemplo, el satélite ha sido auditado en 2 oportunidades a mi solicitud por la OSI del Ministerio de Defensa, cuando yo fui ministro de Defensa, y por la OSI de CONIDA a pedido de este gobierno y por requerimiento de la propia Contraloría General de la Y República. no encontraron nada. Estas 2 auditorías no han encontrado absolutamente nada. Estamos... Ahora, uno podrá decir, en la época que fue ministro Cateriano, deducir, por supuesto, con mala fe, pudo haber presionado a la Contraloría, pero no tenía ningún mecanismo de presionar. Menos aún, ahora, fue el exministro González, el efímero ministro de Defensa, quien se presentó a la Comisión de Defensa y dijo:
las compras que ha realizado el anterior gobierno no han sido transparentes y estoy en contra de los mecanismos de gobierno a gobierno, de manera temeraria así lo afirmó. Ahora, ¿por qué? Entonces, a raíz de eso se hizo el último. Ahora, lo que no entiendo es por qué también la congresista León está en contra de los mecanismos de gobierno a gobierno. O sea, el gobierno de Alan García compró gobierno a gobierno, para claro empezar. Que sí. Pero por ejemplo, compró los 12 aviones Twin Otters que compró al Canadá, se hicieron mediante el mecanismo de gobierno a Vamos gobierno. a explicar eso cuando regresemos, Ya. porque entiendo que todos estos contratos se han hecho de gobierno a gobierno. No todos. Bueno, casi todos. Casi todos. El de gobierno, el de los aviones Spartan fue a través de un concurso público conocido como CASE, ¿no? Claro. Vamos a ir a la pausa y no se muevan, porque a mí lo que me preocupa, además del odio jarocho que le tienen los apristas a Pedro Cateriano, que es conocido, ya lo sabemos, a mí lo que me preocupa es que esto debilite la defensa nacional, porque con estos antecedentes, el ministro Nieto o el que venga después, no compra ni un peine, pues. O sea, si te van a pasar por la horca, de todas maneras, por tratar de mejorar las condiciones de la defensa nacional, no compras nada. Bueno, ya vamos a cumplir un año de este gobierno y no han comprado nada. ¿Qué van a comprar? O sea, yo si fuera ministro me moriría de miedo de siquiera sugerirlo. Así que vamos a ir a una pausa y regresamos. Amigos, tenemos una cuenta en Twitter, @Sodomco, donde publicamos toda la información que tiene que ver con la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y también con este programa, A Pensar Más, con Rosa María Palacios, en donde se encuentra hoy el ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Bueno, están llegando muchas consultas por el Twitter. Y hay alguien, por ejemplo, que me dice, las adendas son el problema. ¿Tenían adendas estos contratos? Ninguno de los contratos de compras han tenido adendas. Ninguno. Y eso también se aclaró en la Comisión de Defensa porque, claro, como está en la memoria del ciudadano el tema de las adendas, ninguno. Ni el satélite, ni la compra de los helicópteros, ni la compra de aviones, ninguno con adendas. Todos esos helicópteros, por si acaso, se han usado muy bien ahora en el rescate de las personas que tuvieron que ser rescatadas por el tema de los huaicos. Casi todo el material que se exhibe es comprado durante su gobierno. Así es. Tanto, y creo que además la opinión pública finalmente se dio cuenta de la importancia que significa para un país tener a sus Fuerzas Armadas debidamente equipadas para poder atender precisamente esta clase de emergencias. Emergencias de paz. Ese es además otro rol que tiene que cumplir la Fuerza Armada. Y la verdad que lo hizo muy bien. O sea, las Fuerzas Armadas fueron muy reconocidas por la población del norte del Perú y de todo el Perú en realidad, porque utilizaron todo lo que tenían, vehículos anfibios, helicópteros. Vehículos anfibios que fueron comprados a Canadá también mediante un acuerdo de gobierno a gobierno. No le puedo creer. Ahora, hablemos de los acuerdos de gobierno a gobierno que fueron los preferidos durante su gestión, y obviamente usted los prefirió porque parecen ser hasta ahora más limpios. ¿Por qué son más limpios? A ver, en primer lugar yo quisiera, si me permites, señalar lo siguiente. No es que el gobierno del expresidente Humala estableció los acuerdos de gobierno viejísimo. Esa modalidad de contratación, porque es una forma de contratar, por ejemplo, la utilizó Alan García. ¿Y Fujimori? Pero Fujimori al margen de la ley, ¿no? Con decretos de urgencia secretos, con traficantes de armas. Exactamente. ¿no? Pero no quiero entrar a ese tema porque me desvío de repente vamos a terminar a Bielorrusia. También en... claro. Entonces, esa es una manera siniestra precisamente de usar los recursos públicos y de equipar a las Fuerzas Armadas. Así es. En este caso, repito, cumplí la ley. García, por ejemplo, compró 12 aviones Twin Otter a Canadá, compró aviones Fokker para la Marina a Holanda mediante el mecanismo de gobierno a gobierno. Entonces, a mí me llama profundamente la atención cuando la señorita León señala que los mecanismos de gobierno a gobierno fueron establecidos para hacer un direccionamiento en las compras. ¿Qué? Y de otro lado, llama también profundamente la atención que tanto se critique los mecanismos de gobierno a gobierno y esta administración, la del presidente Kuczynski, cuando ha dictado los decretos legislativos del sector interior, ha incorporado los mecanismos de gobierno a gobierno para hacer adquisiciones. Claro. ¿Qué quiere ¿Cuáles decir? son las ventajas? ¿Qué quiere decir esto de gobierno a gobierno? La gente no los entiende. No lo entiende porque hay países en los cuales
este mecanismo no existe. No es tampoco que en todas partes esta modalidad de contratación sea aplicable. Es más fácil con aquellos países que permiten esta forma de contratar. Por ejemplo, Canadá. Ya. Yo ¿Cómo tuve es? una reunión muy ilustrativa con funcionarios canadienses, que ellos a través de esta forma de contratación inclusive llegaron a crear una agencia, Ya. la CSC del Canadá, que coordina en nombre del Estado canadiense todas las contrataciones, Incluso con privados. con privados, naturalmente, Proveedores con privados. estados, ¿Y qué te da el gobierno de la Canadá? garantía del fiel cumplimiento Ah, ok. y la transparencia. ¿Por Ya. qué razón? Porque del pago Ajá, se entera el gobierno. claro. El pago que hace un gobierno lo hace al Proveedor. pero con conocimiento del gobierno. Ok. Se conoce la cuenta. Ya. Entonces, el monto que sale del erario nacional es depositado en una cuenta corriente de conocimiento o que designa el gobierno extranjero que va a la empresa. Ok. Entonces, ya desde ese momento hay una mayor garantía de transparencia. ¿Por qué razón? Porque las cuentas se pueden fiscalizar tanto acá, Ah, que es la cuenta de origen de donde salen los fondos, como la cuenta donde se depositan. y hay que decir una cosa. Estos mecanismos de gobierno, en el caso de defensa, sobre todo en el caso de defensa, tienen que ser muy transparentes porque hay que informar a Naciones Unidas de todo lo que se compra, ¿no es cierto?, que tenga que ver de importancia, digamos, militar. Entonces, permite esa transparencia. No se compra en secreto, pues, los tanques y se guardan en un buque, ¿no? Pero además, Rosa María, hay una fiscalización doble, porque de las operaciones que realiza el gobierno canadiense o el gobierno francés u otros gobiernos, los parlamentos y entidades de control de los países extranjeros también pueden pedir Ahora, información y supervisar. Ahora, pero lo más importante del mecanismo de gobierno a gobierno es la garantía. Lógico, te lo garantiza de el fiel Estado, te lo garantiza el fiel Estado canadiense, el Estado, que son No es como se ha dicho son- que el gobierno extranjero es un simple facilitador que te presenta a la empresa. Eso es estar Al inicio, desinformado. claro, Por claro. ejemplo, en el caso de Francia, ¿cuál es la ventaja del acuerdo de gobierno a gobierno? No solo que le hemos comprado el satélite y que el Ministerio de Defensa francés ha supervisado todo el proceso de fabricación y ha actuado como un veedor nuestro, no solamente porque hay una garantía jurídica, política y diplomática, sino que a través de este acuerdo de gobierno a gobierno también se nos permite un soporte de Claro. el Estado francés, como por ejemplo el acceso a los satélites franceses. Claro, que viene de Yapa, digamos, nos dan una... Pero una tremenda buena- yapa, una ¿no? yapa. No es una yapita, Pita, por si claro, acaso, ¿no? claro, una O sea, tremenda yapa. sí. Que la misma constructora no te lo podría dar No, sola. pues si por ejemplo le hubiésemos comprado un satélite, digamos, a un una proveedor. empresa X, Claro, no te puede le dar nada. comprábamos el satélite y punto. Claro. En este caso, con el acuerdo de gobierno a gobierno, hay ese complemento. En el caso de los aviones Ahora- KT-1P, que también están sujetos a crítica en este momento, los aviones de instrucción, por ejemplo, nos ha permitido, con el acuerdo de gobierno a gobierno con Corea, no solo garantizar la coproducción con transferencia tecnológica, modernizar los hangares en Las Palmas, sino que además establecer una alianza estratégica. Ahora, yo tengo una Ya pregunta. se fabrican piezas y repuestos de los aviones KT-1. Al mediano plazo, ojalá, después de que pase esta tormenta, podamos exportar desde el Perú a toda América Latina. Las piezas. No solo las piezas, ya tengo entendido que se están exportando, sino coproducir aviones Bueno, vamos... de entrenamiento para poder vender. Ya, Entonces, ahora, pausa acá, Sí. que tenemos que hacer una pausa. Yo tengo una sola pregunta. ¿Lo persiguen por los aviones, por el satélite, por los tanques? Oiga, yo pensé que lo iban a perseguir por el buque, por el buque, no es un buque, sí, bueno, es un buque escuela, el Unión. Yo pensé que eso lo hicieron. Otras cositas que pasan en la Marina no pasa nada. Entonces, navegan con buen viento. Y usted ha gastado un montón de plata en la Marina también. sí, la Marina también ha tenido adquisiciones como por ejemplo los LAPS que acabas de mencionar hace un rato, los anfibios que prestaron Lindos. servicio también en Chosica durante Claro, los desastres espectacular. Ya, eso sí les gusta. Eso también fue mediante acuerdo de gobierno a gobierno. Y ahí Pero nada. no sé cuál es el criterio que ha empleado la Comisión de Defensa La para señorita. determinar
Si el marco Yo jurídico creo del que gobierno a gobierno es malo, ¿por qué ¿por qué hay acuerdos de gobierno a gobierno que resultan buenos y acuerdos de gobierno a gobierno que resultan malos? Bueno, esa respuesta la tendría que dar la Comisión de Defensa de manera específica. Nuestro presidente está hablando en vivo en Francia, no sé si en castellano o en un correcto francés. Bueno, ha sido el presidente de la República, que tenemos la suerte que puede hablar con el presidente de Francia en francés, lo cual es una gran ventaja, ¿no es cierto? Y la verdad que Macron es tan churro el hombre que es como para irte de visita de todas maneras a Francia. Acá, una preguntita que me acaba de dar la respuesta el exministro, eso de que Chile compró el mismo satélite a mucho menor precio, ¿verdad o mentira? Falso. Y no se puede comparar, eso es lo que también uno de mis acusadores sostiene en el tema de los helicópteros. El satélite chileno, menor tiempo de duración, un satélite diferente, métrico, no es submétrico, la tecnología que tiene el nuestro es mayor, es diferente, es como comparar un auto de una potencia motor de 100 con un auto de una potencia motor de 500. Y lo repiten. El Contralor Alarcón sabe fierros. O sea, son dos motores diferentes, señores. Pero en el caso... Vamos a la pausa y regresamos. No se muevan. Nos queda poquísimo tiempo. Y yo tengo bastantes preguntas políticas. Vamos, regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Preguntas políticas, Rosa María Palacios, hay comentarios también en las redes sociales. Montones, me están llegando. Me dicen, ¿por qué no se sienta Luciana León y el exministro a debatir? Bueno, yo encantada, pero creo que eso no es posible porque ella no sale del ámbito de su comisión y además va a dar declaraciones sola. Y quiero decir algo que tal vez el público no sepa. El ministro de Defensa de Francia, con el que era el par del ministro de Defensa del Perú, es hoy el canciller de Francia. Y si ese informe lo acusa de colusión o de negociación incompatible, mientras el presidente está en Francia, le están diciendo ratero al canciller de Francia, mientras el presidente de la República está en Francia. Entonces, se puede ser torpe, pero no tanto, pues, ¿no? Sobre todo porque, digamos, Alan García, que es su jefe, el jefe de Luciana, ha sido protegido por Francia durante 8 años, por el amor de Dios. Bueno, es una conclusión temeraria, irresponsable, que no tiene ni sustento jurídico ni razones técnicas. Lo que uno puede deducir es que acá hay simplemente una consigna política, ¿no? Vamos a repetir también en el tema de la famosa luz verde, porque de nuevo la usurpación de funciones, ese tema ha sido archivado ya en primera instancia, en segunda instancia se declaró que se vuelve a emitir resolución, pero ya está archivado, por lo menos en la Fiscalía en primera instancia. Y el ministro ha demostrado varias veces, y me ha enviado a mí los documentos, los peritajes, que ese famoso audio donde no se escucha el interlocutor está editado, con saltos, ¿no es cierto? Y que además usted no recuerda de qué estaban hablando ni quién eran. Pero además no es que está editado todo el audio, que efectivamente en cualquier programa periodístico se editan, claro. Eso es obvio, que claro, se editan los reportajes. Acá la Policía Nacional, sí, acá está el salto, claro, realizó un muestreo de la frase. Solo de la frase. No solo del audio, pero específicamente de la frase. Y señala ahí, la señal inicia y finaliza con cortes abruptos. La famosa frase. Claro. No es como dicen en los medios de comunicación que se ha manipulado el audio, que así. No, el análisis ha sido específicamente sobre la frase. Ya nos dieron luz verde. Entonces, eso está editado. Lo dice la policía, no lo digo yo. Ya esto fue visto por el Ministerio Público, porque yo cuando ocupé la cartera de defensa denuncié el hecho. Claro, por interceptación telefónica. Y después también un tercero presentó una denuncia por la supuesta usurpación de funciones. Y esa es la que se ha archivado. No, esa se ha archivado en primera instancia. Claro. Yo no sé si tú recuerdas cómo comienza todo este tema. Mulder un día decide aseverar públicamente que yo había hablado con López Meneses. Ah, sí, pues López Meneses después se presenta y dice que nunca no lo conoce. Que no me conoce. Y a raíz de eso se inicia todo el proceso. Me interpela el Congreso anterior. Yo voy. Va a interpelar. Ahí es donde hace la cuestión de confianza, ¿no? Antes. No, eso fue antes para los sueldos. Luego UNOPS desmiente y dice, no vendía armas. UNOPS es un organismo de Naciones Unidas, no vende armas, preserva la paz, cosa que no conocen, parece un grupo de parlamentarios. Bueno. Luego
Yo levanté el secreto de mis comunicaciones. Claro. Ninguna comunicación con López Meneses. Naciones Unidas. También, ninguna... No. Suministro de material no bélico. Contrato con Naciones Unidas. Claro. Porque la conversación telefónica dicen ya dieron luz verde para la... Tiempo después nos enteramos que el perito de Panorama, perito Bamba, no oficial. Bueno, no me extraña perito Bamba de Panorama. ¿Qué me puede extrañar? Proceso secreto, falso, decreto de urgencia publicado en El Peruano. Entonces, ha pasado cerca de 4 años. Y sigue con la misma historia. Lo citan al señor López Meneses al Congreso, el señor Becerril, y le dice, no lo conozco a Cateriano. 4 años. Y la verdad es que no se conoce. No, nunca lo he visto al señor López Meneses. Ciertamente no tengo amigos ni fujimontesinistas ni montesinistas a secas. Así es. Entonces, esa es la realidad. Quien me conoce sabe. Ni apristas. ¿No? Apristas sí tengo algunos. Del viejo coño. No de los millonarios, no los que tienen negocios, no los que viven como nuevos ricos. De eso ciertamente no. Esos son mis notorios adversarios. Además, su notorio vecino. La vida es muy extraña. Claro, pero Alan García, de todos los inmuebles que pudo haber comprado en el Perú, se compró uno a media cuadra del señor Cateriano. Con una gran diferencia, Rosa María, que yo vivo en ese departamento hace cerca de 20 años. Así es. No me costó $800,000 como le costó su casa a García, que además la remodeló. La remodeló y salían los camiones y salían los camiones. Debe tener abajo un túnel. Y él tiene una gran habilidad en el tema inmobiliario, ¿no? Porque todos los metros. Mire, yo he ganado el doble que García. Claro. He estado 4 años como ministro, no 5. Él ganaba 15. Termina y se compra una casa de $800,000 a vista y paciencia de todo el mundo, después de haber adquirido el departamento en París y haber transferido, porque resulta que no las vendía, se las transfería a la señora Nores, con la cual tengo entendido no se ha divorciado. ¿No? Y ahora, como cualquier ciudadano de clase media, vive en Madrid, porque eso es lo que él suele decir, que como cualquier ciudadano de clase media, va al banco a obtener préstamos. Eso es lo que sostiene siempre García. Es una maravilla. Ahora, Lucianita León, dicen las malas lenguas que fue su alumna, eso sí es verdad, que fue su alumna. Sí, fue mi alumna. De Derecho Constitucional, ¿no es cierto? Creo que fue de Cultura Política, no de Derecho Constitucional, Peor todavía. Sí. Ya. ¿Por qué le puso 11? ¡Qué maldad! Bueno, yo todavía no se recupera, No le puse 11, ella se sacó la nota que en ese entonces se le colocó, no recuerdo exactamente por qué ocurrió ese detalle, pero yo he tenido a lo largo de mi docencia, más de 20 años, alumnos de todas las tendencias. Lógico. Algunos de los cuales han llegado inclusive al Congreso de la República. Claro. Y otros son periodistas notorios y ellos pueden dar fe de mi actuación como profesor, ¿no? O sea, era un profesor justo. Bueno, yo me remito a las encuestas que se hacen periódicamente en la Universidad de Lima. Entonces, era un profesor justo. Ustedes saben que en Derecho, 11 pues se llama misericordia. Claro, te pongo 11 para no volverte a ver porque soy el único profesor que dicta el curso. Las pruebas de cultura política eran objetivas. Ajá. Marcar, o sea, tampoco eran de desarrollo. Lo que eran de desarrollo eran los controles. Claro, ¿no? Claro. Pero generalmente en la Universidad de Lima... No daba. Bueno, no daba la talla. Le pone 11 y ahora ella es la que tiene que hacer el informe. ¿No? Ahora, sería bueno que lo publique, ¿no? Porque bueno, después salía a anunciar el RPP que hay delitos y delitos y delitos. Ella se comprometió a publicarlo el día lunes a las 3 de la tarde y estamos jueves. Además, ha dicho que hay delitos. No irregularidades administrativas, no ha delitos. Dicho supuestos delitos. Ella delitos. Ya sentenció. Ella ha dicho claramente, sin emplear el término supuestos, claro, o sea, arrogándose la condición de jueza, que ya hay delitos. Bueno, y cuando se le preguntan cuáles o qué irregularidades, no sabe explicarlo. Parece bien y Vilcatoma. Entonces, igualito, ¿cuál es el direccionamiento? ¿Quién dio las órdenes?
Esperemos ese informe para que sustente estas vagas acusaciones No, y por utilizar además que un nos término. explique por qué nos van a mandar a la guerra con 5 o 6 países a los que va a declarar a sus ministros de defensa como corruptos. Que esa es la parte más penosa, ¿no? Claro. El esfuerzo que se ha desarrollado a nivel de defensa para consolidar relaciones bilaterales con países que tenemos relaciones históricas, Claro. porque con Francia, con Italia tenemos... No, y lo que me parece muy interesante es Canadá, por ejemplo, que es un nuevo proveedor, pero que además está más cerca, está en América y además... Ahora, tengo entendido que Canadá, los acuerdos de gobierno a gobierno de Canadá no han sido objetados. No. Las razones jurídicas o las explicaciones tampoco las ha dado la Comisión de Defensa por qué algunos acuerdos de gobierno a gobierno son buenos y otros son malos, si es que el criterio con el cual se han aplicado es el mismo. Los cuestionan, porque Claro. lo que ha cuestionado la señorita León es el mecanismo de gobierno a gobierno, señalando que ha sido una modalidad de contratación para dirigir las Claro, compras. entonces todo debería estar mal. Eso es lo que no comprendo. Entonces no con Canadá, no con la Marina, no con no sé quién, entonces tiene sus favoritos. Eso no lo sé, eso lo tendría que De explicar. hecho, Francia no ella, es su ¿no? favorito, queda claro. Y Bueno, el presidente está en Francia. Ese es Nada. un hecho objetivo. Qué barbaridad. Bueno, muchísimas gracias. Acá me dicen 2 horas de programa, 2 horas de programa. Vamos a volverlo a llamar cuando salga Gracias. el informe, pues, Sí, para cuando pues. nos enteremos de qué se trata, ¿no? Y lo lamentable y de todo esto, Rosa María, y yo quisiera en este momento también expresar mi solidaridad a la cantidad de oficiales y funcionarios públicos que han cumplido con su deber, que no tienen voz para defenderse y que están sometidos a investigaciones fiscales, parlamentarias. Bueno, yo como político estoy acostumbrado. Vengo explicando ya, el otro día estuve en la fiscalía y le digo al fiscal, ¿cuánto tiempo cree que estoy explicando ya la compra de los aviones Spartan a Italia? 1 año, me dijo. No, ya voy a cumplir cerca de 4 años. Si sumamos las investigaciones parlamentarias, las citaciones de las comisiones de defensa, de las fiscalías, esta investigación, 4 años explicando una compra. Yo me pregunto, ¿en 4 años no sale el soborno? Claro. ¿En 4 años no han podido constatar el incremento patrimonial, el dinero? O sea, ¿cuánto va a durar esta persecución? Ahora, la pregunta es, ¿a qué hora trabaja? Bueno, Porque ya simplemente hace 1 año no puede trabajar. estos últimos meses, evidentemente, me estoy dedicado a mi defensa, porque esto demanda tiempo entre imprevistas citaciones parlamentarias, Claro. ¿no? Pues hice un viaje invitado al exterior Y ahí lo y me mandaron una carta notarial, ¿no? Que no quería Asistir. concurrir al Congreso, ¿no? Que me iban a dar orden de captura. No, si ella sabe su movimiento se la migratorio, saben, o se lo sea, saben, se pero ciertamente yo tenía una invitación para ir a una universidad española a dictar 1 año, he perdido esa oportunidad profesional y bueno, ciertamente tiene un costo, ¿no? Lógico. Esto tiene un costo. Ah, no, los apristas les encanta que tenga un costo, ¿ah? Claro. A mí me ha pasado, les encanta. Te botan del trabajo, te dejan sin trabajar, les encanta. Su mecanismo de maltrato es meterte al Poder Judicial. Ahora también... Felizmente usted es abogado, sé que se puede defender, pero otra gente no. Sí, eso es cierto también, porque la defensa del Estado, que ahora la quiere suprimir el Contralor, Sí, los trámites con el anterior ministro han sido muy lentos. claro. Entonces, para un exministro que no es abogado, que le demoren la defensa en el ministerio, es perjudicial en su Claro, defensa. Al lógico. final parece un acuerdo que tendría el Ministerio de Defensa con la oposición en el Parlamento o temor para no brindarle oportunamente la defensa, ¿no? Que Pero en fin, ¿El ministro Bonito está aguantando los recursos para no la lo sé, defensa? no lo sé. Quisiera Usted- pensar que ¿Usted no. no ha pedido recursos para su defensa? Sí, se he pedido algunos casos, porque Ya. como comprenderás, Rosa María, son son cientos de muchísimos los expedientes. casos, expedientes, y solo no me doy abasto para, Claro, con todos para los asumir amparos y todo lo Exacto. demás. Bueno, muy bien, muchísimas Y gracias. denuncias de difamación. Ah, sí. Denuncias de difamación, de estos también tengo... Los he ganado todos, no me quejo, ¿ah? Ya. Pero... Te hacen perder el tiempo. Al final ganas Claro. todo, porque eres inocente. Pero lo que hacen es que gastes tiempo y dinero en tu defensa. Pero va a haber pronto, y yo sé que esto es un adelanto, lo tiene que anunciar el editorial Planeta, pero como dicen, full disclosure, yo he hecho el prólogo de un libro de Pedro Gatariano. Un libro que él ya ha escrito. Así que los compañeros tranquilos, porque este ya lo conocen.
El libro se llama El caso García, se escribió en 1994 y es toda la historia de los delitos cometidos por Alan García durante su primer mandato. Y delitos probados, que están ahí, eso sí, probados, que claro, prescribieron, pero que están en el libro. Y que también va a hacer a mucha gente recordar que hay una historia que se quiere ocultar. O sea, los delitos pueden haber prescrito, la moral no prescribe, son dos cosas completamente distintas. Entonces, va a ser un recordatorio. Entonces, a la hora que Luciana León publique su informe, el señor Cateriano va a presentar su libro. Entonces, bueno, sí, no sé qué va a tener más éxito. Con un prefacio que también he preparado para esta reedición. Y me dicen de la editorial que ya a partir de la próxima semana probablemente ya esté en librerías la reedición del caso García. Pero hay que hacerle un poquito más de bulla, ¿no? Vamos a hacerle bulla. Muy bien. Listo. Muchísimas gracias a todos, 9 y 8. Gracias a todos nuestros amigos en todo el Perú que nos están escuchando. Y a los que no nos han podido escuchar completo, ya saben, revíselo, el podcast, lo tenemos colgado en la página web. Ahí está entrando muchísima gente. En YouTube, en el canal de Sodonco. Y también con nuestros amigos que reproducen el programa en algún momento. Sí, nuestros amigos de AM Tagua, que siempre les agradecemos. Algún día sabremos quiénes son. Pero lo reproducen para iVoox, iTunes y todas las formas de poderse conectar. Saludos y agradecimiento a los que se han comunicado durante esta entrevista y todas en las redes sociales, en la cuenta de Rosa María Palacios, en la cuenta de Sodonco también, en la página de Facebook de Radio Santa Rosa. Así es. Muy bien, nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco.